Muy buenas noches, de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a Pausa Histórica. Mi nombre es Donají de Fris y me acompaña aquí Philip Klippenstein Jiménez, con maestría en Relaciones Exteriores, para hablar sobre el tema de trabajadores migrantes y sus experiencias durante el COVID-19. Este artículo que nos hizo el favor Philip de colaborar, lo podrán encontrar en unos días en el blog y por el momento pues estamos aquí con el autor del artículo. Philip, mucho gusto, muchas gracias por sintonizar aquí con Pausa Histórica. Philip, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este artículo? ¿Qué te hizo hacer el artículo acerca de las experiencias de estas personas? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Igualmente, un placer estar en el programa. Lo que me llevó a escribir sobre este tema es basado principalmente en los estudios que yo hice en la Universidad de McMaster, aquí en Hamilton. Toda mi tesis fue basado en el programa de trabajadores temporarios mexicanos que vienen a Canadá y son responsables por el cultivo de la mayor parte de la agronomía, de las verduras, en Ontario y en Colombia Británica. Y lo que ha estado pasando ahora por esta pandemia es bastante grave porque ya han muerto 3 trabajadores migrantes de origen mexicano por falta de precauciones o condiciones sanitarias para que ellos estén viviendo durante esta pandemia. Entonces yo pensé que sería una cosa muy interesante de compartir con los. Mucha gente no sabe que existe este programa y que hay tanta gente que está viniendo de México cada año por, por, para cultivar las verduras, los canadienses. Cuando hablas, me parece muy interesante pues recalcarlo, ¿no? Hay muchos incluso mexicanos que se van de mojados del otro lado, pero incluso Canadá tiene esta posibilidad de tener un programa para como exportar unos campesinos o incluso agrícolas a sus Ujú. tierras. ¿Tú por qué crees que los trabajadores canadienses no tengan una demanda dentro del sector agrícola? Yo creo que hay varios factores, uno siendo que la paga para este tipo de trabajo no es muy grande y no se pueden colectivizar los trabajadores agrícolas aquí en este país. Por esa razón, traen a trabajadores no solo de México, también de Centroamérica y varias islas del Caribe, donde les pueden pagar menos de lo que le pagarían a un trabajador canadiense para hacer este mismo trabajo. Otro factor que también tiene que ver con esto es que nuestro sistema de inmigración aquí en Canadá está basado en un sistema de puntos. Entonces, depende de qué es tu nivel de educación, depende de tu nivel económico para entrar al país. Y la migrantes que entran aquí por manera legal no están dispuestos a hacer este tipo de trabajo. Ya tienen, bueno, educación y todo para hacer trabajos que le paguen más, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, mi papá es holandés y en Holanda también tienen este tipo de cosas, como un programa como de exportación de agrícolas que se los llevan. Y conocí, por ejemplo, a una persona que también trabajó en Polonia, también como agrícola. Y se me hace muy Ujú, interesante saber que este tipo de pues, países primermundistas, como lo vemos aquí en México, pues ujú, estén a falta de gente que haga el campo. Cuando aquí ujú. en México, pues se nos hace muy sencillo pensar en los campesinos, los mercados, y ahí es una mano de obra muy valiosa, porque como Sí. tú lo mencionas, muy pocos canadienses van a querer como la paga que se les está dando cuando aquí es como la chamba, ¿no? Ujú. Bueno, la oportunidad, por así decirlo. Y Exactamente. pues, viendo este tipo de situación, ¿tú crees, o bueno, tendrá el gobierno canadiense una forma de indemnizar a esos trabajadores cuando se les debe de despedir por lo del COVID? Bueno, esto es una cosa que ha estado pasando recientemente y hay varias reformas que están proponiendo en el gobierno y también hay varios ah, grupos no gubernamentales que están intentando apoyar a la sindicalización de estos trabajadores. El problema es que recientemente cualquier trabajador, ha habido varios casos en Ontario y Colombia Británica donde un trabajador hace una queja sobre las condiciones y inmediatamente los despiden de la granja porque el empleador tiene ese derecho. Pero eso dicho, el trabajador ya hizo un contrato
el consulado mexicano con el gobierno canadiense, a donde él está permitido de trabajar en Canadá por ese periodo, si puede encontrar un trabajo. Entonces, al momento les están dando un permiso de trabajo abierto, si es que los despiden, pero eso es también muy difícil, porque si ya estuvieron en una granja donde tuvieron este problema de COVID, ya no los quieren tener, otras granjas ya no los quieren aceptar por miedo de la contaminación. Entonces sí es un problema bastante grave, pero pues nuestra economía aquí agrícola depende de estos trabajadores y están haciendo muchos esfuerzos, grupos no gubernamentales, de hacer de darles más derechos y de asistirlos cuando pierden el trabajo. Pues se me hace pues entre triste, ¿no? Porque, bueno, más allá de que haya una indemnización, pues el sueño de los otros mexicanos de querer trabajar de manera legal o que el gobierno, incluso la embajada, te ayude para poder trabajar en otro país como Canadá y que de repente, pues desafortunadamente se presenten estos casos donde, pues como mencionas, ¿no? El empleador tiene casi poder total de los papeles de este trabajador. Así que, pues no es así que esclavitud, pero es muy triste, ya mismo lo mencionas, como están juntados en un momento donde ahorita la distancia es importante y en el momento en que son contagiados de COVID, pues no se les da como un pleno, como un finiquito, como quitarles la indemnización y ya mandarlos aquí además. Creo que había leído que habías comentado del caso de un mexicano que falleció de Sí, COVID. sí, aquí tengo su nombre, un momento. Y es uno de tres, Uno de pero tres. sí, ya fallecieron tres. Juan López Chaparro, de 55 años, falleció y la persona con la que compartía su habitación, a ver, les voy a dar su nombre. Sí, bueno, mejor no doy el nombre, pero él hizo una entrevista con una noticiaria aquí en Canadá y lo corrieron el mismo día por haber hecho eso. Entonces, otro problema es que cuando hay conflictos, se supone que el trabajador puede quejarse con las autoridades canadienses o con el consulado mexicano, pero el consulado mexicano se ve en una posición compleja porque si hacen muchas quejas, quizás ya no renueven tantos permisos para los mexicanos y les den más a los otros países. Entonces es una, y por eso El están dilema. haciendo, sí, sí, entonces por eso al momento están intentando hacer demandas para tener una tribuna independiente del consulado mexicano y del gobierno canadiense para como remodelar eso. Ya veo. No, y es así terrible, ¿no? Está el dilema de que tanta queja y pues pensar si los contratamos o no. Incluso, pues lo habías mencionado en tu artículo, como los canadienses ven la agricultura, en este caso, todo lo que conlleva el campo como algo, pues, cómo lo ponen? Como necesario, ya sea Ujú. para los canadienses. Pero es terrible que, como dices, como no hay canadienses dispuestos a trabajarlo y por todo lo del COVID, tengan que emplear la mano de obra de afuera, Ujú. porque pues casi que suena un poco feo porque pues es mejor que ellos se enfermen, pero están trabajando los campos que mandar a canadienses que son capaces. Y ahorita que Sí. lo dices, pues que no tengan salubridad y este tipo de derechos, pues no es terrible. Lo que me llega a hacerte la última pregunta, Ujú. ¿cuáles serían para ti como las condiciones o sugerencias que le harías al gobierno canadiense para este tipo de casos, para este, por ejemplo, mexicano que falleció? ¿Qué se Ujú. necesitaría el gobierno canadiense para cuidarlos, por así decirlo? Sí, pues yo diría que una de las más importantes reformas que se tiene que hacer es tener como un tribunal independiente del gobierno canadiense, el empleador y el consulado de mexicano para hacer estas investigaciones, ya que así ya es más imparcial. Otra cosa que sugeriría es que les den más protecciones y información antes de venir a Canadá, porque muchas veces los empleadores no les dan esta información y no saben qué es los derechos que tienen. O sea, si se enferman, les deberían de estar dando asistencia mientras no están trabajando o tienen también permiso de ir al doctor. Muchos de los empleadores, ha habido casos donde no les dan los papeles y no los permiten salir de la granja. Entonces,
antes de la pandemia ya ha habido muertes por pesticidas o por diferentes condiciones. Si un trabajador se enferma o está herido, no lo mandan al doctor. Entonces, eso depende del empleador y eso está mal porque deberían de tener unos derechos uniformes entre todas las granjas porque están trayendo a esta gente que no saben sus derechos. Otra cosa que también propondría es reformar el sistema de inmigración aquí, porque hay una falta de trabajo justamente porque estamos aceptando a inmigrantes solamente en basis de cuánto dinero estén haciendo y qué es su nivel de educación, Exacto. pero las demandas de labor no necesariamente reflejan estos inmigrantes. Eso dicho, yo he hablado con estos trabajadores migrantes en el pasado. De hecho, mi mamá va a una iglesia y van a las granjas y les dan de comer. Y muchos no quieren quedarse aquí en Canadá, quieren trabajar aquí, hacer su dinero, regresarse allá y, bueno, hacer su negocio, ¿no? Pero debe una, una oportunidad de si ellos quieren quedarse en el país, deberían de tener más manobra para hacer eso. Oye, también una duda, ahorita que hablas, se acaba que ahorita de ocurrir. Los mexicanos, bueno, los migrantes, ¿tienen la salud que ellos reciben es privada o es pública? Por ejemplo, cuando uno se enferma, o ya sea, no sé, no de COVID, pero así en general, ¿tienen acceso a una salud privada, a una clínica, o van directamente al sector público? Porque la maravilla de Canadá, ¿no? Del sector de salud, pero estos migrantes, como dices, tienen como ciertos frenos dentro de sus derechos. Ellos van directo al sector privado, público. Pues en Canadá no existe el sector privado de salud, entonces Mm, no puede uno ir, solo si no es existe. como cirugía plástica, ese tipo de cosas, pero parte del acuerdo que el gobierno de Canadá les da, bueno, a seguridad social, bueno, limitada, pero sí tienen derecho a hospitales, a medicina, bueno, medicinas quizás tengan que pagar, pero sí les dan ah, permiso a usar la salud pública. Ujú. Ah, ya veo. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú vas como de migrante allá a Canadá, tienes en automático esa como, pues yo diría cosa buena, ¿no? Porque aquí en México rara vez un empleador te da ese tipo de condición, ¿no? Del IMSS. Y es algo que, por ejemplo, cuando te ofertan trabajo, te dicen, vas a tener derecho en el IMSS o en este tipo de sectores de salud. Pero ahí en Ujú, Canadá, en automático, cuando tú entras a trabajar, por ejemplo, estas personas, como ujú. dices, que aunque tengan cierta escolaridad, cierto tipo de trabajo, ellos entran automáticamente en tener un seguro de salud. Ellos luego están protegidos. Bueno, si eres un trabajador migrante, sí te dan, bueno, permiso de usar la salud pública durante el tiempo en el que uno está empleado. Yo no sé si hay limitaciones en qué exactamente cubra eso, pero yo creo que lo básico, así si hay una emergencia, sí lo debería de cubrir. Desafortunadamente, muchos de estos trabajadores no les informan de eso y por eso también acaban lastimándose o hiriéndose y el empleador mismo no les quiere dejar ir de la granja. No, sí, ¿Ya? es raro. Y ahorita, como ves, con todo esto del COVID, pues me imagino que tienen poco acceso como, pues no sé si prioridad, habrá cierta prioridad como, no sé si tú lo has visto, si has comentado o has tenido la oportunidad de verlo como cuando estos migrantes se llegan a enfermar de lo que aparentemente o podría ser COVID, Ujú. ¿tienen también derecho a entrar al hospital o es preferencia de canadienses? Porque en algunos países ha estado como de esa forma, que a los Ujú, migrantes o a los second citizens, los ujú, de segunda ciudadanía, se les da ujú, como la jerarquía abajo. Primero van los nacionales, casi ujú, 100%, y luego ujú. ellos. En Canadá, ¿tú has visto o has podido apreciar o observar este tipo de situación? Pues afortunadamente hasta ahorita no ha habido una sobrecapacidad del sistema de salud aquí en Canadá. Entonces eso no ha llegado a nada de eso. Cuando tienen síntomas de COVID en estas granjas, los ponen en aislamiento y no los dejan salir de la granja. El señor que se murió, creo que a él sí lo mandaron a un hospital porque ya estaba crítico. ¿Qué pasaría si llegamos a ese nivel donde ya las ICUs ya no tengan capacidad?
ojalá eso no pase, pero pues que yo entienda, no ha pasado nada así. Algo que sí ha pasado es que si están en aislamiento, bueno, si hubo un caso, ya no los están dejando salir de la granja y los tienen como y los tienen muy estrictos de que no puedan salir, de que nadie pueda entrar. Entonces eso también es concernante. Sí, yo por ejemplo vivo en un pueblo que tiene muchos migrantes en Nueva York, Mm, de Puebla, York, como le dicen. Pero aquí mm, en el pueblo nos ha tocado que se fallecen ahí de COVID y piden que el cuerpo se regrese. Y desafortunadamente es un papeleo porque pues si fue de COVID, tienen ujú, que incinerarlos y te lo mandan con cenizas. Incluso lo andábamos platicando que ya no se da ese tipo de derecho de llorar el cuerpo presente. Y ujú, realmente, por ejemplo, en Canadá, digo, algunos son mojados, de aquí de donde yo vengo. Así que ujú, la mayoría cuando fallecen, como que los ujú, devuelven como luego de que aquí tienen el cuerpo y como le hagan. ujú. Pero en Canadá, por ejemplo, en el caso de este señor, fallece y cuando está ahí se le devolvió el cuerpo a la familia, tuvo que tener, ¿supiste algo así? Eso ¿O es, tuviste? Eso es una muy buena pregunta. Honestamente, no estoy muy seguro de la respuesta a esa pregunta. Yo sé que anterior de la pandemia, bueno, hace unos años se murió otro señor en una de estas granjas, creo que lo atropellaron y la familia quería regresar el cuerpo, pero sin, ¿cómo se dice cuando los hacen? ¿En Bueno, Balsama? sí, ajá, sí, lo querían regresar entero, ¿no? Y les costó un montón de dinero llevar el cuerpo de regreso a México, Oh. pero ya, miles y miles de dólares, no sé cuánto, pero yo no sé cómo funciona eso en este momento con la pandemia, honestamente. No, es que sí se ve como complicado, ¿no? Una cosa son los, pues no deportados, pero unos son los que entran de forma ilegal y otros son de la forma legal. Y Ujú. hablando, por ejemplo, de deportados, ¿ha pasado, por ejemplo, que estos migrantes tengan que ser deportados? Como, ¿qué sucede cuando uno de los migrantes, me imagino, decide quedarse más tiempo de lo que dice su contrato? ¿Hay posibilidad de que renueve el contrato o lo mandan directamente de vuelta a México? ¿Cómo? Generalmente sí los deportaría, ¿no? Bueno, muchas ciudades acá son ciudades de santuario, entonces no tienen que Ah, deportarlos si son indocumentados, pero a la vez, bueno, si los encuentran, sí los van a acabar sí, deportando, y lo problemático de eso es que bueno, no obedecen los acuerdos del contrato, entonces hay mucha demanda para venir acá con este programa y quizás no les renueven el permiso el próximo año, porque muchos de ellos vienen cada año, ¿no? Entonces, como recomendados casi, ajá, y no quieren perder esa recomendación. ese derecho. Entonces, ujú, No, pues está mejor, ¿no? Porque luego, pues con todo esto de que entras de forma de turista y luego te quieres quedar, pues el caso es que te deportan y tienes blacklist, ¿no? Dentro de Canadá o de Estados Unidos. Y ajá, pues así con eso es. de que apenas nos quitaron la visa a los mexicanos, pues tampoco está para jugarle así. Pues bueno, Philip, realmente muchas gracias. Desconocía, por ejemplo, esta situación. Muchos tenemos esa idea de que Canadá tiene un poquito más de, pues no sé, tiene más consideración con sus migrantes. Y sí debe de tenerlo, pero como dices, hay también sectores como estos dueños que tienen el poder de los papeles del señor, el dinero, tal, o que los aglomeran, Ujú, como si fuera de otro año y que tú la sí. hayas dado a conocer, pues nos echa la realidad de que no estamos ni tan seguros acá ni para allá, como allá es trabajo, qué bueno que lo tengan, pero pues esta situación de que el gobierno canadiense, pues no que se lave las manos, pero esté desesperado por buscar trabajadores que trabajen, porque en Canadá pues no se da esa, no insistencia, no quiero creer que sea insistencia, pero pues ese afán de querer trabajar el campo. No sé si existan canadienses, sonaré muy ignorante, pero no se ha sabido como canadienses que trabajen el campo como tal, pero Pues yo creo que sí lo hay, pero no hay suficientes para una demanda industrial, ¿no? Entonces, ay, ya. sí. Pues por eso. Pues me parece muy interesante lo que nos estás comentando, Philip. Y dentro de las preguntas que también nos consternan a los mexicanos es saber cómo están viendo de Canadá lo, pues, lo que está pasando aquí en México. ¿Qué están pensando los canadienses en relación a lo que está viviendo México con la pandemia?
Sí, bueno, honestamente yo creo que el canadiense generalmente está mucho más preocupado a nuestro vecino del sur, de Estados Unidos, porque pues los casos ahí se han explotado dramáticamente y quieren abrir las fronteras los Estados Unidos y Canadá no las quiere abrir. Yo pienso que Canadá se está intentando proteger mucho, cerrando todas las fronteras y vuelos. Pero pues honestamente creo que eso es el más pánico al momento, es lo de Estados Unidos y cuando abran las fronteras. Con respecto a México, pues tenemos un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México y sí dependemos mucho de la economía y de los productos mexicanos que llegan acá y los mismos trabajadores. Yo creo que no hay tanto pensamiento de cómo están las condiciones en México, ya que las condiciones en Brasil y Estados Unidos, bueno, los números de casos, um, bueno, eso es lo que está más en las noticias. Pero yo creo que sí hemos de estar, mucha gente como yo que tiene descendencia mexicana, sí tenemos muchas preocupaciones por nuestras familias allá y de la gente ambulante o la gente que no tiene recursos de cómo se van a mantener durante estos tiempos difíciles y sí hay mucha preocupación de la estabilidad política ahí en México. No, me imagino entre que todo esto de la pandemia, como dices, los estadounidenses también con tantos pues muertos y luego también pues México va para allá. Es muy Ujú. preocupante. Y como lo decías, Filip, también es importante ver lo de los migrantes, este tipo de pues sus muertes, sus experiencias. Y pues yo creo que con ello pues finalizamos el programa. Te agradezco mucho, Filip, por haber aceptado el estar aquí con Igualmente. nosotros, por también haber aportarnos tu artículo, que dentro de poco ustedes, espectadores, los que nos escuchan en Pausa Histórica, podrán leerlo. Y pues me queda con decir que, pues, de verdad, gracias, Philip. Entendemos también los horarios, todo, así que agradecemos tu tiempo. También, pues, queremos agradecer a Ojo de Bruja por la excelente edición de videos que nos ha hecho para el podcast. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas, en Facebook como Pausa Histórica, Twitter Pausa Histórica 2020, en Instagram Pausa Histórica, en Spotify y claro en YouTube, para seguir más con estos podcasts, artículos. Y no se olviden también de visitar nuestro blog, donde encontrarán los artículos, pueden hacer comentarios, preguntas y claro, estamos abiertos a recibir sus aportaciones. Muchísimas gracias. Yo soy Dona Gide Fris y pues me despido. Hasta luego. Muchas gracias.